Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor en este día llenando nuestras almas, nuestras vidas de su bendita palabra. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional, un tiempo en donde somos edificados por el Señor Jesucristo, por su palabra, en donde anhelamos ser llenos cada día más y más de la presencia del Señor. Le invito a que usted comparta este mensaje con todos sus contactos y así como usted es edificado, muchas familias puedan serlo también. Invito también a que opine allí en el chat con respecto al tema que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy estaremos hablando con respecto a la aceptación, ya que este es un tema muy importante para nuestras vidas y que no perdamos de vista a Cristo Jesús. Esa es mi invitación en este día, que no perdamos a Cristo como nuestra fuente principal, como nuestra fe, que no perdamos de vista al Señor. Así que hoy vamos a trabajar con respecto a este tema y vamos a ver lo que es un significado teológico, ya que esta palabra aceptación tiene un sentido con respecto a lo que es una relación. Ahora, el significado teológico dice: si uno acepta algo al recibirlo de otra persona, el sentido de tal transacción es que hay dos partes involucradas. Lo que se intercambia entre las dos partes puede ser tangible, esto es, una oración o una conducta aceptable, dinero, regalos, o intangible, esto es, una actitud de aceptación. Pero lo fundamental en cada contexto es que en esa aceptación se establece o reconoce una relación. Esto es muy importante para que nosotros podamos identificar a veces cómo se interactúa con respecto a las diferentes relaciones y cómo muchos de nosotros queremos lograr la aceptación ante la sociedad, ante los hombres, y cómo muchos de nosotros podemos de una manera muy fácil ceder a alguna de ellas. Ahora, la palabra de Dios sí nos habla de aceptación, de aceptarnos los unos a los otros, pero esto tiene un fundamento y es Cristo Jesús. Para yo poder aceptar a una persona como tal, como corresponde y como la palabra de Dios me lo indica, tiene que ser una persona que de verdad tenga convicciones bastante claras con respecto al Evangelio. Porque de lo contrario, cuando yo acepto a una persona o querer tener una relación con una persona, ya sea porque hubo un detalle, porque hubo un favor, porque, mejor dicho, como que compaginamos, al estar fuera de los propósitos del Señor, vemos como el Señor inclusive nos dice que no nos podemos unir en yugos desiguales y que no podemos, como ya lo hemos hablado en diferentes devocionales, como interactuar o tener una relación con el malvado, con el perverso, con la persona que habla mentira, con la persona que engaña, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver en este día un pasaje bíblico que va a ser nuestra centralidad del tema, pero vamos a desarrollar dos puntos muy importantes en esta mañana. El primero es cuando nosotros miramos, en este caso para que podamos identificarlo, cuando nosotros miramos fuera del propósito de Dios, ¿qué es lo que no es con respecto a la aceptación? Lo que no es con respecto a la aceptación y lo que sí es en segundo lugar. Miremos en este caso Santiago, por favor, vamos a ir a Santiago, al capítulo número 1, versículo 21, que es el pasaje que aparece allí en pantalla. Dice la palabra del Señor: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda,
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Esto habla de una toma de decisión, esto habla de una aceptación, en este caso es la palabra sembrada en cada uno de nosotros. Esto habla de poder tener una relación, y esto es muy importante porque es la relación que podemos tener con aquel que puede llegar a salvar nuestras vidas. Recuerde que cuando se habla de la palabra, estamos hablando de la voz de Dios, estamos hablando de la directriz de Dios, del consejo de Dios que nos lleva a nosotros a aceptar todo lo que en él hay. Por eso hablamos en este caso de este tema tan importante. Pero veamos entonces en primer lugar lo que no es la aceptación, o lo que no es con respecto a la aceptación, lo que Dios no permite, porque ese es el problema que hoy por hoy existe. Muchos de nosotros queremos ganar el favor de los hombres. No queremos despojarnos de la inmundicia, no queremos despojarnos de la maldad, mucho menos vamos a aceptar la palabra del Señor para salvación. ¿Y por qué no queremos despojarnos de todo esto? Porque no queremos que nuestras vidas sean expuestas como pecadores, ¿cierto? Más bien, al querer ser aceptados ante la sociedad, más bien queremos hacer ver a los demás como los culpables. Queremos mostrar o hablar mal inclusive de los demás para yo tener cabida ante la sociedad, ante una persona, ante un familiar, y en este caso también como cristianos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero lo más probable es que sí. A veces tener ciertos tipos de divisiones, de conflictos, de inconvenientes, pero cuando usted se encuentra con una persona que conoce quizás algo de la situación, para usted quedar bien, pues va a hablar mal de los demás. En esto está buscando la aceptación de los hombres, pero no está buscando la aceptación de Cristo, no está aceptando la palabra del Señor, que es la que nos salva. Por lo tanto, no nos despojamos de la inmundicia, no queremos que nuestra inmundicia sea evidente ante dicha persona, más bien, vuelvo y repito, culpamos a los demás para ser aceptos ante esa persona, para ser aceptados, para tener esa aceptación ante esa persona, y las demás personas puedan verle con buenos ojos y ver a los demás con malos ojos. Pero lo importante es lo que vemos aquí en Santiago. Si nosotros no nos despojamos de esta inmundicia, siempre vamos a terminar enredando a los demás por terminar siendo aceptos. Hay gente que vende, y discúlpeme la expresión, pero así es, vende a su mamá, niega a su mamá, vende a su esposa o niega a su esposa con tal de ser aceptados ante la sociedad. Y tenemos un caso en particular que le invito a que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, ya que este es un tema que creo que debemos evaluarlo muy bien. Y vaya conmigo entonces a 2 de Samuel. Vamos a ir al capítulo número 15 y para ser más específicos vamos a ir al versículo número 6. Dice la palabra del Señor: esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Hay otras versiones que dice, y así fue ganándose el corazón del pueblo.
Y cuando nosotros miramos no solamente este versículo, sino que miramos el contexto, para que Absalón pudiese ganarse el corazón de los hombres, este hombre tenía que tomar una posición como la del rey. Por lo tanto, lo que decía este hombre ante las diferentes circunstancias, problemas e inconvenientes que sucedían entre ellos, y al recibir su caso, este hombre lo que quería hacer era justicia. Por lo tanto, culpaba a su padre, el rey David, al decirles a ellos que él no quería atenderlos, que él no quería resolver esos problemas, que a él no le interesaba, que a él no le importaba, pero a él sí. Absalón sí. Entonces él decía, ¿quién me hiciera como rey para yo resolver todos sus asuntos y hacerles justicia? Y así poco a poco se fue ganando el corazón del pueblo, tanto así que si usted mira el contexto de este pasaje, se va a dar cuenta que David huye juntamente con los suyos porque se da cuenta de que si se sigue allí le van a matar. Y este caso y esta trama la inventó y la ejecutó el hijo de David, Absalón, con tal de que fuera posicionado como rey y pudiese ganar el favor de los hombres, es decir, ser aceptado por los hombres, la aceptación. Pero pregunto, hasta aquí, ¿lo que hizo Absalón por ganarse el favor de los hombres estuvo bien? ¿Estuvo bien? Y quizás somos muy conscientes y somos muy sinceros, inclusive hasta para juzgar este caso, y es decir, no estuvo bien, porque quiso ganarse el favor de los hombres, pero no quiso, nunca quiso ganarse el favor de Dios, para que un día, en el momento determinado, en el momento adecuado, él pudiese ser rey, poder alcanzar el poder, el reinado, el gobierno y demás. Sin embargo, este hombre quiso ganárselo a través del mal obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto a lo que dice Santiago, este hombre no había muerto a su inmundicia, aún había pecado, aún había maldad, pero así quería ganarse el favor de los hombres. Es así como nos sucede hoy por hoy a muchos de nosotros. Como lo decía anteriormente, muchas personas para quedar bien hablan mal de los demás. Y esto solamente es un indicativo de que esa persona, por más que pueda llegar a decir que es cristiana, al hablar mal de los demás, sin confrontar, sin enfrentar, sin solucionar, etcétera, es una persona que no quiere ganarse la aceptación de Dios, solamente la de los hombres. Y esto funciona. Pero déjenme decirles algo, esto es diabólico, ya que el hacer y el actuar de esta manera solamente se está buscando el ganarme el corazón de los hombres, como sucedió con Absalón, pero allí solamente se está viendo parte de, entre comillas, quién era este hombre. No, pues el más bueno, no, pues el más justo, no, pues un buen rey, pero en realidad había engaño. ¿Cómo sucedió o cómo sucede y cómo nos muestra la palabra de Dios a lo largo del Evangelio? Que Satanás se disfraza de ángel de luz, que Satanás se puede convertir en una oveja siendo realmente un lobo. Y así trata de mostrarse la gente ante la sociedad, ante la humanidad. Pero ojo y cuidado, porque puede ser un lobo que al tratar de ganarse el favor de los hombres, vuelvo y repito, siempre va a estar hablando mal de los demás. Porque si es así, no son capaces de hablar las cosas de una manera directa para solucionar cualquier situación o cualquier caso que existe. Vuelvo y repito, esta mentira tan grande es tan efectiva que muchos terminan cediendo, que muchos terminan creyendo, y esto
me da en parte risa porque cuando menos se den cuenta van a conocerse en los verdaderos corazones, entre ellos mismos. Se van a dar cuenta realmente quién es esa persona, porque esa persona terminará inclusive hablando un día de usted, de aquel que ha sido ganado por estas mentiras, de aquel que ha sido atraído por estas mentiras, aquel que ha sido convencido por estas mentiras. Un día escucharás que esa persona, cuando tú no actúes como ellos te dicen, hablarán mal de ti. Te darás cuenta. Hablarán mal de ti, hablarán mal de los demás, hablarán. Siempre ese será su método. Cuando escuches a una persona hablar de otro sin que esté presente, ten cuidado, porque a esa persona siempre le va a gustar hablar mal de los demás, porque nunca, y es un hecho, nunca hablar mal de sí mismo. Y ese es un problema, y un problema que un día será expuesto delante de Dios. La palabra de Dios da con claridad estos pasajes y estas enseñanzas para que nosotros podamos prestarle atención y tener mucho cuidado con respecto a todo esto. Pero en segundo lugar, y bueno, esto creo que es importante aclararlo, ya que trae consecuencias garrafales y bueno, más allá de ser juzgados por los hombres o no, de mirar a ver quién tiene o no la razón, todo esto será expuesto delante de Dios y seremos juzgados delante de Dios. Ahora, los seres humanos de quien deben buscar la aceptación es de Jesucristo. Necesitamos recibir a nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice por ejemplo Colosenses capítulo 2 versículo 6. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Colosenses 2 versículo 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Este pasaje nos muestra con bastante claridad los que han recibido a Cristo Jesús. Y lo que está tratando de decir este pasaje es que aquellos que recibieron a Cristo Jesús deben de andar como Él. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, o lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y que por ende nosotros somos edificados totalmente por la palabra del Señor. Así que esta aceptación que los humanos deben de tener hacia Cristo al recibir a Cristo tiene una implicación, y es ser como Él, es obedecerle a Él. Vimos el significado de todo esto, ¿verdad? Hemos recibido prácticamente el favor de Dios. ¿Cuál fue el favor de Dios? Que Cristo murió por cada una de nuestras vidas. Ahora, en este caso, la respuesta que cada uno de nosotros debemos de tener es aceptar la revelación que Dios nos ha otorgado por medio de su gracia. Y esto se ve solamente al recibir a Cristo Jesús, al recibir su palabra, al recibir ese mensaje del Evangelio. Eso también, allí sí podemos aceptarnos los unos por los otros, pero en Cristo Jesús. Así que los cristianos, en este caso, son llamados también a aceptar toda la instrucción, toda la disciplina y a sujetarnos a la voluntad de Dios para cada una de sus vidas. Esto es totalmente diferente a lo que estamos entonces nosotros hablando, a lo que ya hablamos en el primer punto. Esto sí es la verdadera aceptación que nosotros debemos de tener como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Muchos de nosotros
al buscar la aceptación de los hombres, vuelvo y repito, vamos a caer en la mentira, vamos a caer en el engaño, vamos a hacer cosas ilícitas, vamos a hacer cosas incorrectas, no vamos a juzgar con justo juicio. Sin embargo, cuando nosotros vemos la manera en que debemos reaccionar, es cuando nosotros, y como lo dije ahora, cuando nosotros no perdemos de vista a Cristo Jesús, ya que nosotros como personas que saben que si hacen algo malo afecta mi relación con Dios, esto lo hablaba con una persona como consejo, si yo intento obedecer a Dios en todas las cosas que Él me demanda y no busco la aceptación de los hombres, sino exclusivamente la de Cristo Jesús, pues de una u otra manera voy a ser aceptado ante los hombres. ¿Cómo así? Sí, yo no voy a hacer algo, entre comillas, bueno para ganarme el favor de los demás. Yo lo que voy a hacer es obedecer al Señor para ganarme su favor y por ende los demás puedan ver en mí el vivo reflejo de Cristo Jesús. Claro, ahora sí comprendemos, ¿verdad? Lo que Cristo Jesús, a través de la instrucción y a través de la disciplina y a través del sujetarnos al hacer la voluntad del Señor, nos demanda a cada uno de nosotros al aceptarnos inclusive como cristianos, al ser una familia, el ser totalmente edificados. Y esto nos aclara lo que estamos viendo en el día de hoy, ya que Dios no nos envía a nosotros como cristianos a ser derribados, a ser destruidos, a ser quebrantados. Así que cuando nosotros entendemos esta verdad, ya lo que vamos a hacer es la voluntad del Señor. Vamos a ayudarnos mutuamente. Y para esto, a veces sí tenemos que tomar a la persona, hablar con la persona, a veces hasta con testigos, para que esa persona entienda el Evangelio y sea totalmente edificada. A diferencia de lo que vimos en el primer punto. Esto no lo buscan las personas. Más bien, lo que buscan ese tipo de personas es lo que ya vimos. El hablar mal de los demás, el irme y hablar mal de los demás, el hacer cosas indebidas, el hablar engaño, el hablar mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros caemos en esta mentira, solamente estamos buscando el favor de los hombres y no el favor de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado, ya que si nosotros estamos siguiendo a los hombres, estamos perdiendo de vista el propósito del por cual Cristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Porque no estamos buscando al Señor, no estamos buscando obedecerle. Muchos rechazaron aceptar a Cristo Jesús y sus palabras. Y así sucede dentro del mundo cristiano hoy por hoy. ¿Qué queremos aceptar del Evangelio? ¿A Cristo? ¿O sus beneficios, sus promesas, su bondad, su misericordia, su amor? Pero rechazar las inmundicias como lo vimos al comienzo, no. Dejar a un lado nuestro pecado, no. Dejar a un lado nuestra maldad, no. Y esto es lo que termina a nosotros por llevarnos a rechazar las palabras del Señor. Así sucedió con muchas personas y lo vemos claramente en la palabra del Señor. Cuando el Señor predicaba por allá en Juan 6:60, se habla de que estas personas decían: dura palabra es esta, ¿quién la puede escuchar? Y muchos de sus discípulos se fueron en esa escena. El Señor les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Esto es tremendo. La palabra del Señor también habla de aquellas personas que estuvieron allí como
en medio de la multitud, siguiendo al Señor, pero un día se alejaron de Él. Un día se apartaron de Él. Y eso también lo habla Juan. Un día estaban con ellos, pero no hicieron parte de ese propósito. Así que esto suele suceder constantemente cuando nosotros no entendemos en dónde debe de estar puesta mi mirada. A veces pensamos, oiga, ¿y qué pensará la persona de mí? Qué pena con esa persona, qué vergüenza con esa persona. ¿Eso realmente te importa? ¿O te importa qué es lo que piensa el Señor de ti? Eso es lo que debe de importarnos, porque si a mí me importa lo que piense una persona de mí, es cuando entro y actúo a través de la mentira, a través del engaño y hacer quedar mal a los demás. Pero si a mí me importa lo que piensa Dios de mí, entonces voy a autoevaluar mi corazón, a examinar mi corazón y en vez de hablar mal de los demás, voy delante de la presencia del Señor y voy a abrir mi corazón y voy a aceptar al Señor para que el Señor obre en la profundidad de mi corazón. De esta manera, nosotros empezamos a ser totalmente edificados por la palabra del Señor y vamos a ser ese tipo de personas que actúan con justicia y que de verdad son aceptas delante de Dios. La aceptación es muy importante, pero la aceptación empieza cuando nosotros somos aceptos por Dios. Si yo quiero ser acepto por un hermano, inclusive dentro de la iglesia, tengo que revelar o reflejar en este caso a Cristo. Tengo que mostrar a Cristo. Cuando yo muestro a Cristo, somos una familia, somos hermanos en la fe. Cuando yo no reflejo a Cristo, sino que reflejo mi maldad, cuando reflejo mi pecado, es cuando nosotros aún no hemos conocido al Señor. Allí es cuando debemos de prestar atención. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿El que busca el favor de los hombres o el que busca verdaderamente al Señor? Y segundo, ¿qué tipo de personas me rodean? ¿Cuáles son las personas que están alrededor de mí? ¿Cuáles son esos consejeros? ¿Qué es lo que están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De quién están hablando? Cuando tú mires eso, huye, porque probablemente allí hay una persona con un corazón muy parecido al corazón de Absalón, que buscó ganarse el favor de los hombres sin importar si David huía, sin importar si David, su padre, lo mataban, sin importar si David quedaba destituido para que Absalón tomara el reino. No le importaba si era su papá o no. A él le importaba era el poder. A él le importaba ser importante. A él le importaba ganarse la gente, atraerse la gente, que la gente hiciera parte de, ¿a través de qué? ¿De revelar su corazón? No. A través de hablar mal, en este caso, de su padre. Cuando esto suceda, huya, porque quizás el enemigo quiere engancharte y hacerte creer algo que quizás no es real. Ahora, si tienes dudas con respecto al tema, aclara, habla con las personas implicadas, habla con las personas de las que quizás han estado murmurando, señalando, criticando, y te darás cuenta que quizás no es como lo decían o como parecía. Ten cuidado, porque yo creo que si algo debemos ganarnos nosotros es la aceptación de Dios y no de los hombres. Un abrazo para todos mis amados, espero que este mensaje nos ayude bastante a estar alertas, vigilantes, pendientes, ya que este tema es un tema que de verdad nos ayuda, nos edifica y construye en nosotros bases sólidas para continuar
en el propósito del Señor sin desmayar. Un abracito para todos, que tengan un excelente y maravilloso día. Nos vemos para una próxima emisión. Les invito mañana tenemos ayuno congregacional a las 8 de la mañana en la iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer. Voy a colocar allí la dirección por si quizás usted tiene el deseo y el anhelo de poder venir y acompañarnos y recibir esa palabra de bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No tengo la dirección, pero es calle 50, número 946, barrio León 13. Calle 50, número 946, barrio León 13. Un abrazo para todos y que tengan un excelente y maravilloso viernes. Chao, chao.